Amén, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Amén, que el Señor te dé un día bendecido, próspero, experimentando su favor. En estos días estamos ya entrando en nuestro 11º día de ayuno y oración, 21 días siendo fortificados en la gracia. Amén, 21 días experimentando la palabra del Señor, el mensaje, el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de la gracia y no es un nuevo Evangelio. A veces las personas dicen, no, pero escuchamos tanto Evangelio, hay gente que dice que el Evangelio de Cristo, hay otros que dicen el Evangelio de esto, el Evangelio de la gracia, pero no es un nuevo Evangelio, sino que es el mismo, ¿verdad? Existe solo un Evangelio, el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, y el Evangelio de la gracia, entonces, es una de las caras, uno de los lados, ¿verdad?, de este Evangelio, uno de los puntos. El mensaje de Cristo es la salvación, ¿verdad?, a través de la fe y no por obras. Y en estos días nosotros estamos meditando en varios pasajes, ¿verdad?, varios temas que tienen que ver con esto. Como ya he dicho en otras ocasiones, nosotros estamos diariamente compartiendo aquí en el Instagram un devocional sobre Salmos, pero en estos días que son nuestro ayuno, nosotros hemos separado estos 21 días para de lunes a viernes de 7, normalmente un poquito más tarde porque estamos orando también de 6:30 a 7 y de 22 a 22:30. Entonces por eso es que a veces me estoy conectando un poquito más después de las 7, algunos minutos después, para compartir nuestro devocional del día. Y hoy quería estar hablando un poco sobre frustración o hipocresía, ¿verdad? Frustración o hipocresía. Dice allí en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 56. 1 Corintios 15, 56. La versión NBI es la que yo estoy usando. Versión NBI. 1 Corintios 15, 56 dice así: el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Dice entonces la palabra allí en 1 Corintios, Pablo escribiéndole a los Corintios, dice: el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón, ya conoce aquellos escorpiones. El escorpión tiene un aguijón atrás, ¿verdad? Y hay escorpiones que son, aquí no es muy común creo en Uruguay, pero hay escorpiones que si le dan lo pican o si le clavan allí el aguijón que tienen atrás, la persona muere, es mortífero, mortal. Y aquí dice entonces Pablo allí en 1 Corintios 15, 56, que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, la muerte entonces clava allí el pecado y produce la muerte. Pero dice el poder del pecado es la ley. O sea, la ley es la que fortalece el pecado. ¿Por qué? Ya prestó atención usted, si usted va caminando por una plaza pública o una plaza o cualquier lugar donde haya un cartelito que diga no tocar pintura fresca, ¿verdad? Tiene un cartelito escrito allí, no toque, no tocar pintura fresca. ¿Qué es lo que hace usted enseguida? Toca para ver si realmente la pintura está fresca realmente. ¿Por qué? Porque se colocó una ley. ¿Cuál es la ley? La ley es no tocar pintura fresca. Y ahí solo porque fue colocada esa ley, no tocar, enseguida usted es despertado ¿para qué? Para pecar. ¿Por qué? Porque había una ley que decía no toque. Si usted toca el banco y la pintura está fresca, usted está pecando, está desobedeciendo una ley. Entonces la ley es eso, la ley, ella es una alerta y ella despierta
el pecado. ¿Por qué es que dice que el poder del pecado es la ley? Porque una vez que usted entiende que hacer algo es pecado, ¿verdad? Ahí entonces la ley va a despertar en usted. Porque normalmente las personas, ellas son tentadas a hacer aquello que es prohibido. Si una cosa no es prohibida, la persona no siente tanto interés. Pero una vez que algo se prohíbe, la persona ya es tentada. ¿Cuál fue el primer pecado del hombre? Dios había dicho, miren, pueden comer de todos los árboles que están en el huerto del Edén, pero hay un árbol del conocimiento del bien y del mal que no pueden comer porque el día que ustedes coman, ciertamente morirán. Y la Biblia dice entonces que había otro árbol que debían alimentarse, que era el árbol de la vida que apunta para Cristo. Y según los estudiosos, habían más de 200 y tantas especies de árboles frutales en el huerto del Edén. No es que solamente había el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, había muchos árboles. Pero ¿qué es lo que sucede? El hombre fue tentado, claro que fue la mujer que tomó y pecó primero, pero fueron tentados a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La Biblia dice que la mujer vio que el árbol el fruto era agradable a los ojos, ¿verdad? Delicioso para comer y para adquirir sabiduría. O sea, ellos nunca habían comido. ¿Cómo ellos sabían que ese fruto era delicioso? ¿Cómo sabía que ese fruto era agradable? Porque fue colocado allí en aquel momento la única ley. El único mandamiento que el hombre y la mujer tenían para cumplir es no coman de este árbol. Y ellos fallaron. Entonces, ¿cuál es el problema entonces con la ley? Decía Pablo entonces que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Entonces, ¿cuál es el problema de la ley? Es que muchos cristianos hoy en día prácticamente todos los días oyen predicación de la ley, ¿verdad? Escuchamos un testimonio de nuestro pastor, uno de los testimonios que es compartido en los vivos que está haciendo el pastor presidente, pastor Aloisio, nuestro pastor, y una hermana contó el testimonio que ella entró en depresión cuando llegó, ¿verdad? Ella era cristiana ya por muchos años, pero ella entró en depresión por causa, y no sabía por qué. O sea, ella entró en depresión y no sabía por qué. Dice, pastor, pero yo era cristiana, yo iba a la iglesia, yo estaba en los cultos, yo oía la palabra, yo oía el mensaje, la palabra de Dios, pero entré en depresión sin saber por qué entré en depresión. Y ahí esta hermana dice, pero oyendo los mensajes que cuando conocí aquí la iglesia, la vid, comencé a oír los mensajes de la palabra, la gracia, y descubrí que la depresión que yo había entrado era por causa de la ley. Un ejemplo que era predicado en nuestra iglesia, la iglesia que ella frecuentaba, un ejemplo solamente, por ejemplo, dice, usted quiere ser como David, eran los mensajes del pastor, usted quiere ser como David, un hombre según el corazón de Dios. Y los hermanos decían, claro, queremos ser como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, si usted quiere ser como David, un hombre conforme al corazón de Dios, tiene que hacer lo que David hizo. David hizo esto, David hizo aquello, David hizo lo otro. Y la hermana dice que al comenzar a oír eso, dice, nunca entonces voy a agradar a Dios, porque yo no consigo hacer lo que David hizo. Entonces, en vez de la palabra producir en ella fe, producía desánimo, producía condenación, producía juicio. Y eso es lo que la ley produce. La ley produce juicio, produce condenación. ¿Por qué? Porque nosotros nunca, por nuestras obras, nunca vamos a ser aceptados por Dios. Porque fallamos, porque cometemos errores, porque aún en nuestras buenas intenciones fallamos, cometemos errores, ¿verdad? La salvación, la gracia, las cosas de Dios son adquiridas por la fe, ¿verdad? Por la fe. Entonces las personas pueden decir, no, pastor, entonces yo puedo hacer cualquier cosa.
y aún así voy a ser bendecido porque es por la fe. ¿Verdad? La fe es una creencia. La fe es una creencia en lo que la Biblia dice. Cuando usted tiene fe, usted cree lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. Y como consecuencia, ¿verdad? La fe, nuestros comportamientos son consecuencia de lo que nosotros creemos. Si usted cree lo correcto de la Biblia, usted se va a comportar correctamente. Entonces no es cuestión de hacer, no es cuestión de que tengo que hacer, es cuestión de creencia. Nosotros somos consecuencia de lo que creemos. Usted se comporta como se comporta, porque es lo que usted cree, es la creencia que usted tiene, ¿verdad? Nuestros comportamientos definen lo que nosotros creemos. Cuando usted tiene una fe correcta en Dios, sus comportamientos van a ser correctos, va a ser algo simultáneo, va a ser algo que va a fluir en usted. Si usted tiene ideas incorrectas, equivocadas al respecto de Dios y la palabra, su comportamiento va a ser equivocado. Entonces, como decía, muchas personas escuchan el mensaje de la ley, ¿verdad? Predicaciones sobre la ley, ¿verdad? Escuchan muchos mensajes de lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer para estar más cerca de Dios, para alcanzar el favor de Dios, y concluyen que nunca van a conseguir hacer. Y conclusiones que nunca voy a alcanzar el favor de Dios, porque no consigo hacer lo que la ley me pide, ¿verdad? Muchos se relacionan con Dios obedeciendo un mandamiento, ¿verdad? Obedezco a Dios para ser bendecido. Pero ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice que si nosotros nos relacionamos con Dios de acuerdo a la ley, si vivimos de acuerdo a la ley, cuando fallamos un solo punto de la ley, somos maldecidos. Cuando fallamos un solo punto de la ley, vamos a ser juzgados de acuerdo a la ley. Y la ley es: obedecerás al Señor y serás bendecido. Desobedecerás al Señor y serás maldecido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nos relacionamos con Dios de acuerdo a la ley y fallamos un solo punto, nunca vamos a alcanzar el favor y la gracia de Dios. ¿Amén? Entonces, no podemos relacionarnos con Dios obedeciendo mandamientos, porque la ley no tiene ningún poder para salvar, ni tampoco tiene poder para santificarnos. Todo es la obra del Espíritu Santo en su vida. Allí dice Romanos capítulo 7, versículo 5. Romanos 7:5 dice: porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Entonces Pablo dice allí que cuando la naturaleza pecaminosa nos dominaba, las malas pasiones que la ley despertaba, o sea, ¿quién despertaba las malas pasiones? La ley. Que la ley nos despertaba, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. También allí Romanos 7:8, unos versículos después, Romanos 7:8 dice: pero el pecado aprovechaba la oportunidad que le proporcionaba el mandamiento, la ley, ¿verdad? Pero el pecado aprovechaba la oportunidad que le proporcionó el mandamiento. Despertó en mí. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Entonces, la fuerza, decía Pablo en Corintios, la fuerza del pecado es la ley. Después decía aquí en Romanos 7:5, que cuando mi naturaleza pecaminosa me dominaba, las malas pasiones que la ley despertaba actuaban en mi miembro, en mi cuerpo, y daban frutos para muerte. También Romanos 7:8 dice que el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia,
Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. O sea, ¿quién despierta el pecado? ¿Quién es el que hace que el pecado actúe en nosotros? Es la ley, el mandamiento. ¿Verdad? Algunos pueden decir, pero entonces quiere decir que la ley es mala. Vamos a ver un poco, ayer mismo, Romanos capítulo 7, versículo 12, dice Pablo, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces la ley es mala, pastor, por todo lo que usted dice ahí, que la ley es que despierta el pecado, que la ley es la fuerza del pecado. Entonces la ley es mala. Pablo responde aquí un poco más adelante, dice, no, concluimos que la ley es santa, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, la ley es buena, la ley es justa, la ley es santa. ¿Por qué? Porque si no hubiese ley, la gente haría cualquier cosa. ¿Verdad? La gente, la Biblia dice que el hombre sin mandamiento, sin ley, se desenfrena. O sea, la ley es colocada ¿para qué? Para parar al hombre, para colocar límites en el hombre. Pero ¿cuál es el problema aquí de lo que nosotros estamos hablando? Que la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena, pero la ley no te hace santo, la ley no te justifica y la ley no te hace buena. Lo único que la ley te hace es mostrar lo que es correcto y lo que es equivocado. El único que te hace santo, que te hace bueno, que te hace justo, es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¿Por qué? La Biblia dice aquí, ¿verdad? En el versículo Romanos 7:5 que acabamos de leer hace poco, dice, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Antes, cuando mi naturaleza pecaminosa me dominaba. ¿Cuándo era eso? Antes del nuevo nacimiento, antes de conocer al Señor, antes de nacer de nuevo. Teníamos una naturaleza pecaminosa que nos dominaba, dice Pablo. Pero cuando nacimos de nuevo, en el nuevo nacimiento, nuestra naturaleza pecaminosa murió. La Biblia dice crucificado con Cristo, ¿verdad? Fuimos crucificados con Cristo y resucitamos juntamente con Él para una nueva vida, lo que nosotros llamamos nuevo nacimiento. Cuando nacimos de nuevo, el Señor colocó dentro de nosotros una nueva naturaleza que aborrece el pecado, una naturaleza que va contra el pecado, ¿verdad? ¿Quiere decir entonces que no pecamos? Claro, pecamos porque mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, ¿verdad? El pecado todavía va a actuar en nuestra carne, pero nuestra naturaleza va contra el efecto de esa carne. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza, ama a Dios. Porque nuestra nueva naturaleza, ¿verdad?, desea las cosas de Dios. Jesús decía, velen y oren, porque a la verdad, la nueva naturaleza, o sea, el espíritu que fue regenerado en nosotros, ¿verdad?, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, nuestra nueva naturaleza ama a Dios. Nuestra nueva naturaleza quiere a Dios. Nuestra nueva naturaleza desea las cosas de Dios. Pero la Biblia dice que hay una lucha, hay una guerra que se enfrenta día a día. Nuestra nueva naturaleza que ama a Dios con nuestra carne que no quiere saber nada de Dios. Cuando usted alimenta su naturaleza, nueva naturaleza, ¿qué es lo que sucede? Su nueva naturaleza domina sobre la carne. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando usted alimenta la carne, su carne comienza a tomar fuerza sobre su nueva naturaleza. Pero nuestra nueva naturaleza no peca, ¿verdad? Nuestra nueva naturaleza ama a Dios. Amén. Entonces decía Pablo aquí en Romanos 7:12, concluimos entonces que la ley es buena, es santa, y que el mandamiento es santo y justo y bueno. O sea, la ley en sí es buena, pero nadie puede ser salvo, justo
y bueno por la ley. Podemos solamente ser salvos, justo y bueno a través de la fe en Cristo, a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, para saber si estamos debajo de la ley, pastor, ¿cómo yo sé si estoy debajo de la ley? ¿Verdad? ¿Cómo yo sé si estoy debajo de la ley? Para saber si está debajo de la ley, le hago una pregunta. Si en su cabeza, sería, para saber si usted está debajo de la ley, es fácil, ¿verdad? Si en su cabeza aún tiene que obedecer algún mandamiento, quiere decir que aún usted está debajo de la ley. Entonces mi pregunta es, en su cabeza, ¿usted todavía tiene que obedecer algún mandamiento? ¿Usted siente que tiene que obedecer algunos mandamientos? Y sí, yo siento que tengo que, no puedo robar, no puedo mentir, no puedo pecar, no puedo dar falso testimonio, me tengo que comportar bien, no puedo pecar, ¿verdad? Todo eso para mí son mandamientos. Entonces, si usted piensa que todo eso para usted es mandamiento, quiere decir que aún usted tiene que obedecer mandamientos. Y si usted aún tiene que obedecer mandamientos, ¿qué es lo que sucede? Aún está debajo de la ley. Ah, pastor, entonces, ¿cómo hago? No entiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos debajo de la ley, nosotros obedecemos mandamientos, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser bendecidos por Dios. Pero cuando no estamos debajo de la ley, ¿verdad? Aquellos que los mandamientos, la ley ordenaba, para nosotros ya es un estilo de vida. Por ejemplo, ¿por qué es que yo no robo? Yo no robo porque amo a Dios. ¿Por qué es que yo no mato? No mato porque amo a Dios. ¿Por qué es que yo no doy falso testimonio? Porque yo amo a Dios. ¿Por qué yo honro a mi padre y mi madre? Porque yo amo a Dios. Y el primer y gran mandamiento de la ley era: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Eso para mí no es un mandamiento. Eso para mí es un placer. O sea, nadie me tiene que mandar a amar a Dios. Yo lo amo, dice la Biblia, lo amamos porque Él nos amó primero. Cuando usted para un poco para pensar lo que Él hizo en la cruz por usted, ¿verdad? Cuando usted para un poco para pensar lo que Él hizo, los pecados que le perdonó, cuánto Él lo amó, ¿qué es lo que sucede? Mi corazón ama a Dios, ¿verdad? Porque Él me amó primero. Él me ama tanto que como yo no voy a poder amarlo. O sea, Él pagó un precio en la cruz cuando el que tenía que morir era yo. Él me perdonó y me libró de todas las maldiciones que mis antepasados cargaban. Yo fui libre de toda maldición, de toda condenación. Yo fui libre del infierno. Yo fui libre de la muerte. Él hizo todo eso por mí. Él murió en una cruz. Dios envió su único hijo para morir en una cruz por sus pecados, por mis pecados. Cuando la Biblia dice que éramos enemigos de la cruz. Entonces, si Él hizo eso por mí, no era ahora que yo soy buenito, que soy cristiano. Era cuando yo era terrible, cuando yo me burlaba de Dios, cuando yo aborrecía a Dios, cuando yo negaba a Dios, cuando yo hablaba mal de Dios, cuando yo era enemigo de la cruz. O sea, cuando nosotros éramos así, Él nos amó. Entonces, amar a Dios para nosotros no es un mandamiento. Amar a nosotros es un placer. Amén. Allí Tito capítulo 3, versículos 5 al 7 dice así: Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia.
nos salvó mediante el lavamiento, ¿verdad? La Biblia dice que fuimos lavados por la palabra, o sea, nos salvó mediante la palabra, porque creímos en lo que la palabra dice, creímos que Él murió y resucitó y fuimos salvos. Dice, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos pueden oír buenos mensajes, y en nuestro medio tenemos muchos mensajes buenos, ¿verdad? Mensajes sobre finanzas, economía, mensajes sobre matrimonios, mensajes sobre buenos comportamientos, mensajes sobre emprendedores, cómo ser emprendedores del reino, mensajes para vivir una vida mejor, ¿verdad? Podemos oír muchos mensajes y son buenos mensajes, pero ninguno de esos mensajes salva. El único mensaje que salva es que, ¿verdad?, que fuimos perdonados, que nuestros pecados fueron perdonados a través de Cristo en la cruz, ¿verdad? Si nosotros oímos ese mensaje, que todos nuestros pecados ya fueron perdonados en la cruz, ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice que a través de ese mensaje somos salvos. Entonces, el único mensaje que nos salva es creer que todos nuestros pecados fueron perdonados. Te puede frecuentar iglesia, puede cantar coritos, ¿verdad? Pero si usted no cree que sus pecados fueron perdonados, entonces la persona no nació de nuevo. Si la persona, solo el hecho de frecuentar una iglesia, cantar corito, pero si la persona no cree que todos sus pecados ya fueron perdonados, entonces la persona no nació de nuevo, ¿verdad? Nosotros nacemos de nuevo cuando creemos que todos nuestros pecados fueron perdonados. Tito, capítulo 3, versículo 5, la parte B dice así: nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Creemos, el creer es un lavado, pero el regenerar, ser regenerado, es el nuevo nacimiento. Cuando creemos, somos lavados, pero cuando somos regenerados, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo, la Biblia dice entonces que somos regenerados. Entonces, ministramos aquí, ¿verdad? Ministramos aquí que sus pecados ya fueron perdonados, pasados, presente y futuro, ¿verdad? Es el mensaje que nosotros estamos anunciando siempre. Todos sus pecados ya fueron perdonados, pasados, presente y futuro. Hay mucha gente que no cree. Mucha gente cree que solamente son perdonados los pecados cuando Él le pide perdón a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice que sus pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Hace 2000 años atrás, cuando usted ni siquiera había nacido, cuando usted ni siquiera había pensado, o sea, no estaba ni en los proyectos, ni su padre ni su madre habían nacido. Hace más de 2000 años, Jesús ya perdonó todos sus pecados, pasado, presente y futuro, ¿verdad? Ese es el mensaje. Pero ese mensaje, si nosotros, dicen muchas personas, pero si nosotros anunciamos ese mensaje, las personas van a pecar. Porque si la persona escucha que todos los pecados, pasado, presente y futuro, ya son perdonados, o sea, si todos mis pecados son perdonados, entonces voy a pecar libremente. Amén, perdón, hubo una pausa aquí. Entonces su nueva naturaleza dice que no debe pecar. Si peca, ¿por qué peca? Porque no nació de nuevo, ¿verdad? Cuando usted nace de nuevo, el pecado ya no hace parte más de su vida. Allí dice en Tito, ya para finalizar, Tito 2, 11 y 12. En verdad, Dios ha manifestado a la humanidad su gracia, toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia
piedad y dominio propio. Entonces la Biblia dice que Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, y la gracia trae salvación. Pero no solamente trae salvación, a través de la gracia fuimos salvos, pero la Biblia dice que la gracia también nos enseña, dice, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Entonces la gracia nos enseña. ¿Cómo nos enseña? A través del Espíritu Santo. Cuando usted nace de nuevo, usted puede pecar aún, pero ¿qué es lo que sucede? Hay algo dentro de usted que le va a decir, no está bien lo que hiciste, no combina contigo. Lo que hiciste entristeció el corazón de Dios. Lo que hiciste entristeció al Espíritu Santo. Y ahí enseguida usted va a decir, no puedo vivir de esa manera. No combina con mi nueva naturaleza. No combina con mi nueva vida en Cristo. No puedo vivir así. Entonces eso lo va a llevar ¿a qué? A no querer pecar. La Biblia dice que la gracia nos enseña. La gracia a través del Espíritu Santo lo va a enseñar a usted a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Mentira del diablo, que el mensaje de la gracia lo va a llevar a pecar. El mensaje de la gracia lo va a llevar a amar a Dios. Y porque usted ama a Dios, usted no va a querer pecar. Porque hay un espíritu dentro de usted, el Espíritu Santo de Dios, que lo va a guiar a toda verdad. Lo va a guiar, como decía aquí Tito, a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Amén. Entonces, me gustaría en este momento, para finalizar, nos pasamos un poquito, unos minutos, pero estaba tan bueno esta palabra que nos entusiasmamos un poco, ¿verdad? Para concluir aquí. Pero me gustaría hacer con usted la conclusión. Tito, antes de concluir, vamos a leer el versículo de hoy, ¿verdad? De nuestro ayuno. Dice así, Tito capítulo 3, versículo 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y la confesión de hoy es así. Declare conmigo y confiese conmigo. Diga así: yo soy ungido por el Espíritu Santo. Soy su habitación e instrumento para bendecir. El Espíritu Santo es mi capacitador, ayudador y consejero. Mis habilidades tienen origen en la unción del Espíritu Santo en mí. Soy perdonado, lavado, escogido y ungido para bendecir. Las cosas de Dios solo pueden ser hechas por medio de la unción. Es el Espíritu Santo que opera todo en todos. Amén. Que el Señor lo bendiga. Déjeme orar por usted para finalizar este vivo. Padre, en el nombre de Jesús yo quiero bendecir mis hermanos, aquellos que estuvieron aquí con nosotros, aquellos que irán a oír este mensaje en Instagram o en YouTube. Padre, que esta palabra pueda entrar en su corazón, traer luz, traer revelación, traer vida, Señor. Padre, que cada uno pueda entender, oír, que puedan abrírsele sus ojos para que en estos días de ayuno y oración puedan ser fortificados en tu gracia, Padre. Amén. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Un gran abrazo para todos, ¿verdad? Bendiciones, Cristiane, Oscar, Claudia, Pablo, Luciana, Joaquina. Amén. Un gran abrazo para todos. Bendiciones. Que pasen bien. Nos vemos. Chau, chau.